con nosotros junto a Carmina Valdizán. Estamos realizando el análisis de los temas. En este segundo tema vamos a tratar de identificar qué información relevante contiene un nuevo informe que ha sido presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN y Congreso Eficiente. Le doy la bienvenida a la ingeniera María Carmen Aceña y al licenciado Alejandro Quinteros. Muy amables por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariano. Buenas noches y también a Carmina. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes este informe que hemos hecho del primer periodo de sesiones del Congreso de la República. Gracias, ingeniera Aceña. Bueno, iniciemos a ver qué datos relevantes, diferentes a los ordinarios, nos presenta el informe en esta oportunidad. Le escuchamos, ingeniera Aceña. Mire, consideramos que a pesar de la pandemia, el Congreso tuvo bastante actividad. El año pasado tuvieron 20 sesiones a este periodo y ahora tuvieron 44 sesiones. Solo en 2 no pudieron sesionar por falta de quórum. En esta oportunidad seguimos 10 comisiones de trabajo. De estas 10 comisiones, lo que sí pudimos notar positivamente es que en todas estaba integrado según la ley. Lo único que sí notamos fue que muchas de las comisiones realizaban 2 sesiones que deben de realizar durante el mes el mismo día. Y eso pues consideramos que es un desafío porque el objeto es darle seguimiento a las iniciativas o a los temas que se están tratando. Luego en la actividad legislativa, pues prácticamente solo se aprobaron 7 decretos, uno fue vetado por el presidente y iban alrededor de la pandemia del COVID-19, de la reactivación económica y también de la Corte de Constitucionalidad. Pues lo que sí lamentamos es que a pesar de que fue agendado en casi todas las sesiones, el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, este tema no ha sido resuelto y también pues nos preocupa un montón porque ya llevamos más de 2 años de no tener Corte Suprema de Justicia, aunque pues están todavía las personas que fueron electas hace varios años, pero sí nos preocupa mucho el tema. También analizamos el tema de empleados, el tema de presupuesto y también la ley de acceso a la información, que en ese sentido si vemos que el Congreso ha hecho un esfuerzo para ir cumpliendo de forma global en un 91%, pues años anteriores, hace que 7, 8 años, prácticamente accesar a información en el Congreso era prácticamente imposible, pero en los últimos años se ha ido mejorando. Con esta legislatura ya habían bajado la guardia en ese tema, pero vemos que se están recuperando y pues ahí pues Alejandro también les podrá comentar un poquito sobre cómo hacemos este análisis del acceso a la información del Congreso. Licenciado Quinteros, hay un tema que están pidiendo específicamente en este informe, que es la elección de magistrados. ¿Nos comenta al respecto, por favor? Carmina, Mariano, buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Este es un tema que ha estado presente en prácticamente todas las sesiones, todas menos una de las sesiones del legislativo. Ha estado en el orden del día puesto en diferentes momentos. La mayoría de veces se coloca hasta en el último punto, casi que a sabiendas de que no se va a llegar ahí. Y ha avanzado muy poco. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad anterior dispuso que la votación se debe hacer a viva voz, uno por uno, pues pasando por encima de la Ley Orgánica del Legislativo, que habla del uso del tablero electrónico, que facilita este tipo de elecciones, que ya se han hecho dentro de esta misma legislatura, como la del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, pues, de todos los candidatos que se tienen que votar para estas cortes, únicamente se ha votado a 3 de 270 que son para las salas de apelaciones y 26 para Corte Suprema de Justicia, y la tercera de esas incluso se quedó a medias. 2 votos para 2 candidatos, se completaron las rondas y uno se quedó iniciado. A ese ritmo, pues prácticamente no llegaríamos a tener cortes en ningún momento si esto no se agiliza. Aún agilizándolo con ese proceso o procedimiento que la Corte de Constitucionalidad puso, aún así serían necesarias
una gran cantidad de sesiones, ya lo habíamos dicho en algún momento, casi 100 de tiempo completo para lograr pues hacer estas votaciones a una sola ronda, y muchas veces en este tipo de elecciones se dan varias rondas hasta que se logran integrar las cantidades de magistrados o de espacios que se tengan disponibles. Así es que es un tema que preocupa mucho porque ya sigue pasando el tiempo, pues tenemos una Corte Suprema de Justicia que sigue estando ocupando el espacio ya más allá del plazo constitucional, y pues lo más preocupante es que esto pueda repetirse para la misma Corte Suprema de Justicia, pero que pueda darse también para otros cargos de elección popular directa o de elección indirecta que tienen un plazo constitucional establecido, y eso es algo que debemos de evitar como república. Alejandro Quinteros, para cerrar este tema que introdujo Carmina, usted utilizó el término en un par de ocasiones de agiliza, hacerlo más efectivo. ¿Significa de que sí tendría que haber un cambio en esa resolución de la Corte de Constitucionalidad para permitir, como lo indica la ley orgánica del organismo legislativo, que los diputados ejerzan ese voto en el mecanismo que establece la ley en lo concreto y específico? ¿Estoy en lo correcto? Definitivamente sí, así es, Mariano. Tendría que existir ese cambio que tendría que venir de alguna consulta del Congreso de la República a la Corte de Constitucionalidad y una revisión de la Corte de Constitucionalidad, algo que pues no tiene precedentes, pero que tendría que definitivamente revisarse porque pasa por encima de una normativa que está vigente, de una normativa que ha sido utilizada ya en numerosas ocasiones, como lo mencionaba incluso por esta misma legislatura el año pasado, para esa elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, y que definitivamente es transparente, deja ahí marcado cuál es el voto de cada diputado, y lógicamente si un diputado está votando a favor de un candidato, quiere decir que ese diputado pues está avalando la honorabilidad de este, o está avalando que cumple con los requisitos para el cargo con su voto. No hay necesidad de que se pare y tenga que decirlo a viva voz, eso queda ahí patente, que es la cuestión que la CC quiso incorporar en su momento, y que es lo que tiene en parte, pues es en una parte nada más, detenido este proceso. Muchas gracias. Ingeniera Seña, ustedes instaron el día de hoy a las comisiones, al Congreso a que reduzca las comisiones de trabajo y que se aproveche, se evalúe la contratación de personal y se haga un proceso de digitalización, se podría decir. Coméntenos a este respecto, ¿es parte de lo que ustedes están proponiendo de más trabajo, de mejorar todos los sistemas digitales del gobierno? ¿Cómo funciona? Sí, Carmina, efectivamente, pudimos ver que se aprobó una ley antitrámites que lo que pues busca es como ir digitalizando el organismo ejecutivo. La pregunta que nos hacemos es por qué no se hizo esto para todo el país, porque el ejecutivo es una parte del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Tenemos las municipalidades, el Congreso, tenemos el organismo judicial, la misma Contraloría. Entonces sí consideramos que la pandemia nos ha dado señales de que viene para quedarse, mientras que la tecnología está ahí para usarse. De hecho, pues irónicamente el Congreso pues pide 2 semanas a todo su personal que se ausente por problemas del COVID. Entonces es la oportunidad como para poder realmente llevar a cabo las reuniones vía virtual, que puedan las personas poder accesar a la información. Realmente en las comisiones de trabajo lo que vimos es que realmente hay unas comisiones que no recibieron ni una sola iniciativa de ley, son demasiados, son 38 comisiones. En otros países, pudimos ver en el Perú, en Uruguay, en Costa Rica, pues son mucho menor el número de comisiones. Entonces, como hay tantas comisiones, los diputados no pueden asistir a todas las comisiones y realmente se pierde trabajo. Entonces, esta combinación de reducir el número de comisiones y de poder digitalizar procesos haría un Congreso mucho más eficiente. Entonces, sí lo estamos proponiendo y también estamos pues ofreciendo al Congreso el apoyo, porque sabemos que no es una tarea fácil, pero es indispensable porque de otra manera
lo que vamos a ir viendo es estos procesos donde no se concluyen, pocos decretos aprobados, ¿verdad? 7 a nuestro criterio para lo que el país necesita en cuestiones de modernización y ponerse al día es muy bajo. De hecho, el Ministerio de Economía mandó una agenda de reactivación económica que prácticamente tenía 14 leyes, ¿verdad? Y aquí solo hemos visto 2 aprobadas. Entonces, sí se necesita también agilizar la forma de trabajar del Congreso. Ingeniera Seña, usted hace un señalamiento a que las comisiones, sobre el tema de las comisiones, no me voy a adentrar al tema si el número es grande o pequeño, y menos a compararlo, porque hemos identificado que hay comités, comisiones en otros países, pero se subdividen en subcomisiones, así que son mucho más grandes en número que en Guatemala, pero ese no es el tema. El tema es el uso de la tecnología. Muchas comisiones convocaron, realizaron sus reuniones por vía digital a través de las comisiones por internet. ¿Ustedes pudieron establecer cuántos de las comisiones ya no se reunían ordinariamente de manera física, sino lo estuvieron haciendo de manera virtual precisamente por el tema de la pandemia? Efectivamente, Mariano, nosotros solo seguimos 10. Realmente la información la hicimos a través de la observación y también de lo que nos compartió a través de la Ley de Acceso a la Información. Lo que nosotros consideramos es que estas sesiones virtuales, si no se dejan reglamentadas, pueden ser que sean dudosas. Entonces sí creemos que hay que revisar la ley para que estas sesiones virtuales llenen una serie de requisitos y protocolos para que sean aprobadas y que también sean de acceso al público. Lo que hemos podido ver durante la pandemia es, por ejemplo, las citaciones. Esas se hacen de una manera virtual para toda la población. Las personas observan estas citaciones, los medios de comunicación las comparten, entonces, pues esa prácticamente podría ser la modalidad con un procedimiento. Licenciado Quinteros, hay un tema que ustedes evaluaron también, que es la asistencia de los diputados. El promedio no está tan mal como en otras oportunidades, 79% en tiempo de pandemia. Lo considero bastante sorprendente. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, así es. Realmente, pues lo que pudimos observar en estas 44 sesiones es que tuvimos, pues, precisamente ese 79% de asistencia, pero aún es relativamente bajo si lo comparamos con los últimos años, en donde hemos podido tener promedios superiores, incluso superiores al 85%. El año pasado, obviamente con menos sesiones en ese mismo periodo de tiempo, llegamos al 89%. Más abajo que en años recientes, solo 2019, que fue año electoral, que estuvo en el 75%. Lo que sí hemos podido observar es que hay pues una brecha importante entre los legisladores que sí asisten y los que asisten muy poco. Hay 4 diputados, por ejemplo, que asistieron a las 44 convocatorias y hay una serie de diputados que asistieron a menos del 50%, por lo menos 5 de ellos. Entonces esa brecha es la que no permite que este promedio suba. La cantidad de diputados que van a muy pocas sesiones y que llegan muy poco al pleno, y lo vimos también en estas comisiones que estuvimos monitoreando, que algunos de los mismos tampoco van a sesiones de comisiones o van muy poco. Eso es lo preocupante, ¿verdad? Porque, digamos, no se ve el compromiso parejo. En promedio podríamos decir que estamos bien o que todavía pues no hemos caído a números exageradamente bajos, sino que nos hemos mantenido relativamente cerca de lo que hemos tenido en años anteriores, pero tenemos esta falta de compromiso de algunos cuantos, que son los que reducen el promedio y que nos están presentando a la actividad para la que fueron electos. Alejandro Quinteros, algo adicional que hayan ustedes identificado en esta oportunidad, porque bueno, este tema de la asistencia y de las comisiones, pues es parte de los informes ordinarios que rinden
cada semestre, pero algo que haya destacado, algo diferente, tal vez en la calidad del trabajo, yo no sé, si usted nos pudiera ilustrar qué identificaron en la evaluación y en ese eh, recuento escrupuloso que realizaron del trabajo legislativo. Mire, le voy a dar un poquito de vuelta más a las comisiones porque nosotros consideramos que las comisiones son el corazón del legislativo. Como órganos técnicos deben de ser el centro de la discusión y lo que salga de ahí llegar bastante trabajado al pleno para pues poder realizar un trabajo de mayor calidad. Con lo que hablábamos de el número de las comisiones actualmente son 38 y de las 38 18, prácticamente la mitad, casi la mitad, no recibieron ninguna iniciativa de ley para dictaminar. Es decir, 18 comisiones estuvieron haciendo sus reuniones, sus 2 reuniones del mes a mes, sin tener que hacer. Claro, las comisiones podrían, como órganos técnicos, tomar temas como propios y desarrollarlos a lo interno. Sin embargo, eso no está sucediendo. Esa es una de las cosas que pudimos observar. Ahora, si nos vamos a otros temas fuera del tema puramente legislativo, podemos hablar del tema presupuestario. En el tema presupuestario, una cuestión muy interesante es que de los 5 años anteriores, desde 2017 para acá, este año es en el que más presupuesto, tanto en cantidad como en porcentaje, se ha ejecutado a la misma fecha, es decir, a la mitad del año prácticamente, a junio de este año. Van ejecutados 40% del presupuesto, cuando en otras legislaturas ha estado entre el 32 y el 37, y con presupuestos similares. Y este año tenemos pues cerca de 60 millones más, casi los 70 millones más ejecutados que en 2017 y 20 millones más que en 2020, que el año pasado. Entonces esto sí llama la atención y nos lleva a revisar pues la ejecución del gasto, el tema del personal, y ahí es donde nos topamos con el renglón 022, que es el del personal temporal, en donde nuevamente encontramos personal temporal trabajando en temas administrativos, cosa que la ley del legislativo no permite. El personal temporal es específico para la asesoría de diputados, de bloques, de junta directiva y algunos adicionales que tiene el presidente de junta directiva. Esos cargos están contratados. En el caso de los diputados, pues hay alguna diferencia pues positiva, es decir, hay más contratados de los que se deberían contratar según el número de diputados, pero el gran grueso está en esos administrativos temporales. La ley, pues haciendo números, nos dice que deberían de haber 567 trabajadores temporales en el Congreso de la República, pero hay 939, es decir, 372 más. Aquí hay un punto importante. ¿Por qué? Porque muchas de las direcciones dentro del legislativo no deberían de poder tener este tipo de personal, sino que deberían de utilizar otros renglones según el trabajo que las personas van a estar realizando. Entonces este es un punto al que hay que ponerle mucha atención, que es administrativo y que pues es una obligación, especialmente de junta directiva, ponerle atención para regularlo y organizarlo y evitar que se esté usando mal el renglón 022. Gracias, ingeniera. Seña, ¿algo más que usted quisiera comentar sobre lo que ustedes encontraron y presentaron en este informe? Y algo que nos preocupó un poco fue la interpelación del ministro de Gobernación. Ya se había cambiado la táctica de las interpelaciones largas y en esta oportunidad pues el ministro fue interpelado desde de la sesión ordinaria número 1 hasta la sesión ordinaria número 42. Y al final, cuando se presentó el voto de falta de confianza, inició el debate, pero por falta de quórum no se terminó con la discusión y prácticamente no se tomó esa decisión. Nosotros creemos que debe de finiquitarse o concluirse la interpelación, ya sea votos a favor o votos en contra de la confianza,
¿verdad? Entonces, sí nos preocupa porque prácticamente ocupó todo el periodo de las sesiones ordinarias y obviamente para un ministro no es fácil estar en el Congreso durante 6 meses y teniendo esa cartera, especialmente el Ministerio de Gobernación, a su cargo. Pues ahorita vamos a ver una segunda interpelación que es el ministro de Energía, que está programado para el 5 de agosto. Estaremos pendientes, ¿verdad? Lo que hemos visto es que las interpelaciones en el pasado se usaban como para bloquear la agenda. Ahora, como se hizo un cambio, pues se agenda, pero al final no queremos que se vuelva a dar esto de interpelaciones largas y no tomar decisiones, ¿verdad? Porque al final se puede convertir en un chantaje hacia el ministro eso no es conveniente para el Ejecutivo. El legislativo, varias bancadas, pues suelen invitar a los ministros y les hacen, pues, una serie de preguntas y eso ha sido lo que se ha visto en los últimos 6 meses. Tal vez es una práctica de rendición de cuentas, pero también citar de manera diaria a los ministros tampoco los deja trabajar, ¿verdad? Entonces, sí tiene que haber un equilibrio entre la rendición de cuentas y el tema de la presencia de los ministros en el Congreso, porque al final, pues un ministro de salud con una pandemia, pues también tiene que administrar la pandemia. Entonces, sí, ese equilibrio tenemos un poco pues de miedo de que se vaya a perder, que ya se había recuperado, de no hacer estas interpelaciones tan largas. Alejandro Quinteros, 30 segundos, palabras de cierre, por favor. Bueno, el Congreso tiene que buscar ser más eficiente y más transparente y es importante que la información esté a la mano de los ciudadanos para que cualquiera de todos nosotros podamos en cualquier momento revisarla. Este año hubo avances en el caso de temas generales, genéricos, que tienen que cumplir en acceso a la información pública todas las instituciones, pero aún hace falta en temas legislativos y recalco especialmente en el tema de comisiones de trabajo, que son el corazón de la actividad legislativa. Hace falta orden en esa área, hace falta información y necesitamos pues que las comisiones trabajen y que desarrollen su labor. Debe de evitarse la práctica de reunirse 2 veces en un mismo día. Eso quizás no es ilegal, pero sí puede ser inmoral y esta es una de las prácticas a las que se les debe poner mucha atención en lo que queda del año y en adelante para evitar que se den y que el ciudadano pues reciba un trabajo de calidad por el que eligió a sus representantes y por el que está pagando con sus impuestos. Bien, Alejandro Quinteros, María Carmen Aceña, muy amables por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmina y Mariano, que tengan feliz noche. Igualmente. Bien, Carmina, cerramos el análisis de hoy. Les deseo un buen fin de semana. Igualmente, Mariano, muchas gracias. La veo el próximo lunes. Así es. A mí me volverán a ver, primero Dios, el próximo domingo. Buenas noches, un gusto.